Aunque había descartado no asistir, finalmente el presidente Peña Nieto hoy estuvo en la cumbre sobre droga de la Organización de Naciones Unidas y ahí dio un decálogo en el que señaló la necesidad de hacer cambios en la política de drogas, en la política de estupefacientes y no criminalizar a los consumidores. ¿Significa este decálogo que habrá un giro en la lucha contra el narco en el país? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden discutir siempre que se sometan a debate. Hoy vamos a hablar con un exdiputado, que ha impulsado las diversas iniciativas para la despenalización del consumo de marihuana y con la responsable del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas, le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos para contextualizar el debate y regresar aquí a nuestra mesa. Tras casi 4 décadas de guerra contra el narco en el mundo y una década en México, la Cumbre sobre Drogas de la ONU pone por primera vez a debate la política prohibicionista y la necesidad de un nuevo enfoque que privilegie la salud pública, derechos humanos y la reducción de los daños sociales que genera su consumo. En la reunión, solicitada por México, Colombia y Guatemala, se analiza la aprobación de una resolución global que reafirma el combate a la droga, pero con una visión más flexible a la demanda por motivos medicinales y terapéuticos. La guerra contra la droga que lanzó Estados Unidos en la era Reagan comienza a quedar en el pasado y deja de ser una presión para las políticas internas, especialmente con el avance de la legislación en 24 estados de la Unión Americana, con fines medicinales e incluso recreativos. El gobierno mexicano llega a la cumbre con un debate abierto sobre el tema que convocó el presidente Peña Nieto, aunque sin conclusiones. También en el Senado hay varias iniciativas, pero ninguna aprobada, aunque las acciones tendrán que activarse en el corto plazo ante la próxima decisión de estados fronterizos como California y Arizona de legalizar el consumo. México ya ha anunciado que dará un viraje en la lucha contra las drogas hacia una posición que privilegie la salud pública más que la lucha contra los cárteles, que hoy dio a conocer el presidente Peña Nieto en la ONU. ¿Puede ser la cumbre el arranque de un nuevo consenso internacional sobre las drogas? ¿Es la oportunidad para detener la violencia? Posiciones. 1. La canciller Claudia Ruiz Massieu aseguró que el combate a las drogas ya no se circunscribe únicamente al aspecto punitivo, sino que incorpora también dimensiones de salud pública, derechos humanos, tratamiento integral y de las causas y efectos que tiene en la sociedad más amplios el tipo de estrategias que se definen en cada país. 2. En la misma línea, el presidente del Senado, Roberto Gil Suart, manifestó respecto a la cumbre que los costos del enfoque prohibicionista son para nuestra región y desde luego para México sencillamente insostenibles. 3. América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo. De acuerdo al PNUD, tan solo entre 2000 y 2010 perdimos a más de 1 millón de latinoamericanos en manos de la violencia criminal. 4. Asimismo, la población femenina en las prisiones de América Latina por crímenes relacionados con las drogas se duplicó entre 2007 y 2011, según UNDCP. Tan solo en México, el 80% de las mujeres encarceladas son por delitos contra la salud. 1 de cada 2 mujeres indígenas en situación de cárcel responde a delitos de drogas. El 98% de las mujeres en prisión no tiene antecedentes penales y no portaba armas al momento de la detención. El 98% son madres y el único soporte para su familia. Hoy estuvo el presidente Peña Nieto en la cumbre sobre droga de Naciones Unidas, a la que en principio no iba a asistir. Finalmente hoy fijó la posición del país respecto al debate sobre, por primera vez se está dando después de décadas, sobre el prohibicionismo, sobre la política mundial de prohibición del consumo de estupefacientes. Y para entrarle al tema desde ese plano general hasta las repercusiones que tiene, hondas repercusiones que tiene en la lucha contra las drogas en nuestro país, me da mucho gusto que esté conmigo hoy aquí Fernando Belauzarán, exdiputado del PRD y además uno de los reconocidos impulsores de este tema. Gracias José, encantado de estar contigo y con Denise, por supuesto. Me adelanté a la presentación, ¿va? Sí, no, bueno.
Esa es la familiaridad, Denise. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Denise González es la responsable, la directora del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por la invitación. Pues creo que lo primero que habría que hacer es entrarle a tratar de situar qué es esta cumbre sobre droga para pues que el auditorio pueda tener, digamos, una idea de qué es lo que ahí se está librando. Y la pregunta creo que clave es si en verdad creen que esta cumbre sea el principio del fin del prohibicionismo, pues que es una política prácticamente que recorrió casi todo el siglo XX y se agudizó con la política Reagan de lucha contra las drogas. Sí, claro, bueno, el edificio, digamos, internacional del prohibicionismo son 3 documentos. El de 1961, mismo año que se construyó el muro de Berlín y Estados Unidos y Cuba rompieron relaciones. La única ignominiosa acontecimiento que perdura es este tratado de estupefacientes. En 71, con Richard Nixon, que escaló y le llamó y bautizó esto como una guerra contra las drogas, y luego en 1988, en esa época que escalaron de mayor medida. Y se hicieron varias UNGAs. La primera fue a petición de Colombia en 1990. La segunda fue en 1998. Esta tercera se adelantó a petición del gobierno mexicano, del de Guatemala y el de Colombia, que pidieron que se anticipara. Estaba programada para 2019 y quedó para 2016. Y en ese sentido, qué bueno que fue el presidente, qué bueno que dijo mi mamá que siempre sí voy, y fue que la presión de la opinión pública lo llevó a ir. La verdad es que éramos los convocantes de los resultados de la gira por Europa. Claro, pero además, la verdad es que México es el país que más costos ha pagado por la guerra contra las drogas. De alguna manera lo dijo en este discurso, aunque le he escuchado a Osorio Chong en Ciudad Juárez y en Saltillo decir un discurso más crítico, más fuerte, pero con un reformismo light. El presidente se puso del lado del cambio al prohibicionismo, algo que la diplomacia mexicana ya llevaba algún tiempo haciendo. Pero lo que yo le pido al presidente es que no sea candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y nada más para terminar, en el contexto, sí es el fin del prohibicionismo. Yo lo veo ahí, no tanto en los documentos, porque como para modificar documentos se necesita un amplio consenso y hay países muy conservadores como Rusia, como China, que no permiten que haya modificaciones de fondo, pero en los discursos. Nunca como ahora se escucha el discurso de los países cuestionando los logros, cuestionando el paradigma. Entonces, en los discursos, aunque no hayan pasado todavía los documentos, ya se ve que el régimen prohibicionista se va desmoronando. Y hay una ventaja que está en los documentos, una rendija, una ventana, que es la interpretación más libre de los tratados. Lo que coincides con que es el principio del fin, Denise, del prohibicionismo, y en efecto hay, digamos, un relajamiento de la presión sobre los países. Dicen, porque tuvimos hace poco aquí al representante de UNODOC, que la capacidad de interpretar ya existía, pero los países en realidad no la estaban ejerciendo porque sentían la presión enorme de gobiernos como el de Estados Unidos que impedía o hacían sentir que eso no iba a caminar. ¿Tú crees que en efecto hoy se va a relajar y cada quien va a tener derecho, digamos, a tener una política respecto de las drogas mucho más libre? Pues yo creo que, como mencionas, Fernando, efectivamente se ve el inicio del fin de la política prohibicionista. Sin duda, a ver, este tipo de cambios de paradigma no se hacen de un día para el otro. No, claro, claro. Va a ser lento. Ahora, ojalá fuera un poco menos lento, ¿no? Ojalá fuera un poco menos lento. ¿Pero el país se libera? O sea, ¿México se va a liberar de tener que seguir los dictados de la guerra contra el narco, sí o no? Pues ojalá, y eso, hacia allá iba mi comentario. En su discurso el presidente más o menos deja ver algunos tintes como de este reformismo light, yo diría demasiado light, en relación a la política de drogas. Pero al mismo tiempo me genera dudas sobre si realmente va a haber un cambio de fondo. O sea, incluso en el propio discurso él reconoce que la política prohibicionista ha generado, en los términos que usa, muerte y violencia, ¿no? Y por otra parte llega a mencionar que
se necesita cambiar este esquema sancionador. Pero al mismo tiempo, en otras partes de su discurso, deja ver pues exactamente lo contrario, o por lo menos este reformismo muy, muy light. ¿A qué me refiero? Menciona en una parte, o en uno de los 10 puntos que él menciona, es establecer penas alternativas al encarcelamiento. Pero el hecho es que sigue pensando en el esquema de las penas. Claro. O sea, sigue siendo un esquema punitivo. Exactamente, exactamente. Incluso también menciona que es necesario, o bueno, menciona los efectos negativos de las sanciones desproporcionadas. Pero el hecho de que esté ese calificativo de desproporcionadas no es menor. O sea, seguimos pensando con este eje sancionador. Entonces ahí es donde yo cuestiono. Ahí sí es un cambio de fondo. No más hay una precisión. Hasta donde yo entiendo, nadie ha desechado el esquema punitivo. Nadie ha dicho se va a acabar la guerra contra las drogas. Lo que están diciendo es un nuevo enfoque que incorpore la parte de salud, que incorpore la parte de derechos humanos, que no criminalice. Pero Denise creo que da en el punto. Efectivamente, sí hay ciertas contradicciones en su discurso. Incluso en algún momento dice también, vamos a mantener férreamente lo que ha funcionado. Y yo pago porque alguien me diga que ha funcionado de este modelo. Ha sido un fracaso absoluto. Entonces, si hay esta tensión, si se ve esta contradicción. Efectivamente, si tú todavía estás pensando en el ámbito penal para resolver un asunto de salud pública y un asunto de derechos humanos, porque claro que los consumidores tienen sus derechos y esta guerra contra las drogas no solo afecta el derecho de los consumidores, ha afectado el derecho de toda la población en su conjunto, y por eso, pues bueno, la mala imagen de México en el exterior y en los órganos internacionales, pues nada más basta ver lo que dijo el relator de la tortura de derechos humanos en México, que ya no lo quisieron aceptar. Yo no sé qué dictaduras a Méndez, que le dijeron ya no regreses, que es un papelón. El asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el asunto de Human Rights Watch, y ahora Hillary Clinton. Yo solo espero que ahora que Hillary Clinton cuestionó la tortura y los desaparecidos, no le vayan a hacer una campañita como la que hicieron a Emilio Álvarez y Casa de desprestigio y de calumnias. Pero bueno, a lo que voy es, sí hay esta tensión en el discurso de Peña Nieto de querer mantener cierta visión punitiva, pero abrirse un poco gracias a la presión que ha habido de sociedad civil y de ver, pero quiero agarrarle la palabra en el final de su discurso. En el final de su discurso dice, pasemos de la mera prohibición a la prevención y regulación efectiva. Pues bueno, vamos a ver, el jueves da a conocer su mensaje y sus propuestas en la Secretaría de Salud. Así es. Entonces yo espero que no sea el parto de los montes, que no sea tirititito. Ahora yo pongo otra vez la contradicción que ustedes están señalando para tratar de valorar si ese paso del combate punitivo a un enfoque, digamos, más de salud y de regulación evidentemente del consumo. ¿Cómo debemos valorarlo? Como, en efecto, el principio también de un giro en la política de drogas, ¿o no? Sí, definitivamente. Entonces, sí ven un cambio, sí ven que puede haber un giro. Híjole, pues quién sabe. O sea, es que están viendo el vaso medio lleno y medio vacío, pero esto tiene consecuencias. Y la consecuencia es si vamos a seguir teniendo la guerra contra el narco dentro del país. Es que, a ver, él menciona también que se ha querido implementar una estrategia que genere menos violencia, ¿no? Esas fueron sus palabras, y menciona pues las acciones como parte de esta estrategia. Detención de líderes criminales, destrucción de sembradíos. Obviamente sabemos que toda esta estrategia con un componente de militarización de seguridad pública, bueno, pues, o sea, muy fuerte. Entonces, si esa es la visión, o sea, si la visión es nuestra estrategia de generar menos violencia, es esta, entonces ahí sí estamos en un problema, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿y en qué medida vamos a ver que efectivamente haya un cambio? O sea, un cambio significaría desmilitarizar la seguridad pública, ¿no? Quitar este enfoque criminalizador, ¿no? Avanzar hacia la regularización. No enfocarte en tratar de destruir los sembradíos, porque además hay cuestionamientos sobre si eso en verdad reduce el consumo,
O sea, habría que realmente potenciar el enfoque de derechos humanos. Ahí nos quedamos con una pregunta que quizá la estamos poniendo sin matiz, pero vale la pena quizá justo para contrastarla, y es, o sea, si no hay despenalización o no hay fin de la prohibición del consumo o la regulación, ¿no hay cambio en la estrategia contra el narco? Sí, mira, lo que no podemos soportar en México ya es la simulación. México somos campeones mundiales de simulación. Entonces, ya anunció Enrique Peña Nieto que vienen sus propuestas de reforma. Yo lo que pediría es que sean de veras, que no sea una reformita que tengamos que modificar en muy breve tiempo. Entonces, para que haya una descriminalización efectiva, tiene razón Denise, hay que cambiar el enfoque. Y una cosa fundamental es que deje de ser delito la posesión simple. No basta con mover la tabla, porque la tabla solamente es, en palabras del ministro Saldívar, un eximente de responsabilidad. Pero todas las, aunque consumir no aparezca como delito en ningún en el Código Penal, todas las actividades que se requieren para cumplir ese objetivo, sí. No, ¿cómo puedes consumir sin poseer? Entonces, quitemos la posesión simple como delito. Y diría, pongamos la tabla con pisos normales, no solo de marihuana, debieran ser de otras sustancias, porque los consumidores de drogas no son delincuentes, no solo de marihuana, sino de ninguna. Y entonces, quienes estén por debajo de esa tabla, que se vayan a su casa, que si igual y el policía les dé un folleto para que tengan información sobre reducción de daños, etcétera. Y los que estén por encima de la tabla, que se investigue, y si no tienen nada que ver con venta, pues solamente son consumidores que tenían un poco más de portación y ya no deben de criminalizarlos. En marihuana medicinal, para que sea de veras, tiene que haber producción nacional. Si no, va a ser profundamente elitista. Para aquellos que puedan ir a la COFEPRIS a llenar hacer un trámite kafkiano y luego conseguir un agente aduanal y esto, entonces será solamente para propaganda, pero no se aceptará. Ojalá también haya que se acepte los usos terapéuticos. ¿Quién lo usa terapéuticamente? El cardenal Norberto Rivera, que lo usa con alcohol, y dice él, lo dijo en una homilía, y él tendría derecho a conseguir la marihuana, no buscar un dealer para comprarla, sino pasar. Y por último, en donde se queda corto Peña Nieto, se queda corto como parte del Estado mexicano, un paso atrás de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque si no hay una regulación para uso personal, o como le llaman lúdico, recreativo, si no hay una regulación para eso, entonces no se estará reconociendo el derecho que ya la Suprema Corte dijo que los adultos tienen para consumir marihuana y tener una forma legal y legítima para adquirirla. A ver, sí fue un discurso más bien general. Hay un acento en no criminalizar, y ese es uno de los puntos de diferencia o de cambio en el discurso presidencial. Es la antesala, como decía Fernando, de que el jueves presente la política. La primera vez que vamos a tener una política de estupefacientes. Y el tema es, ¿cómo logras que esa política, o qué debe de contener esa política para no criminalizar y defender los derechos humanos, que es otro de los puntos explícitos del discurso presidencial? Pues para responder a esa pregunta yo me remito totalmente a las palabras del rector de la Universidad Iberoamericana, el maestro David Fernández Dávalos, en su discurso en el debate nacional sobre uso de la marihuana, ¿no? Él ahí planteaba la necesidad de que este cambio de paradigma signifique no solamente regular el uso de la marihuana, sino de otras drogas. Y eso significa ir más allá, no solamente de drogas, sino puede ser cocaína. Y eso significa que el Estado tiene que garantizar y generar las condiciones para que las personas puedan acceder a ellas, ¿no? Y esto obviamente combinado con una serie de acciones de prevención. Creo que el secretario de Salud debió haber sido el rector de la IBM. Definitivamente, sí, claro, o sea, con estrategias destinadas a prevenir, ¿no? Obviamente con jóvenes, con la niñez, ¿no? Niños, niñas, con un enfoque de salud pública. ¿Eso qué significa? Que tú tienes programas para disminuir riesgos, ¿no? Tú tienes programas donde las personas que consumen drogas quizá tienen acceso a jeringas, ¿no? Y distribuyes. Profundizar mucho más ese tipo de acciones. ¿Qué es lo que está de acciones concretas sobre la mesa? Están las acciones de prevención, como las que acabas de señalar en términos de salud, están los tribunales de droga. Mira, qué bueno que mencionó Denise la reducción de daños.
no están en la Ley General de Salud, debieran entrar las políticas de reducción de daños. Somos el peor país en prevalencia de hepatitis C en usuarios de drogas inyectables, 96%. Es correcto que este asunto de dar jeringuillas para que no las compartan, porque eso genera... Oye, peor que la tasa del SIDA cuando la heroína. Sí, no es... Pero aunque se aplican por la puerta de atrás, hay que ponerlo enfrente. Y tratamiento a usuarios problemáticos. No todos los usuarios de drogas son adictos. Es algo que Manuel Mondragón, a quien le tengo reconocimiento y aprecio, creo que todavía no entiende. Ser usuario de drogas no te hace adicto, como tomar una copa no te hace borracho, etcétera, ¿no? Eso debiera entenderlo y focalizar las políticas a quien lo requiere, que son estos usuarios problemáticos, que según la ONU es el 10% de los usuarios de drogas ilegales. 10%. A esos atendernos. Y efectivamente hacer una política de prevención donde incorporemos al sistema educativo nacional, etcétera. Prohibir no es prevenir. Y regular no es promover el consumo, son cosas distintas. Ahora, en los tribunales de drogas, pues es volverlos a poner en el ámbito penal. Y además es un atenuante donde no debiera haber. Por ejemplo, llegan y dicen, no, pues yo golpeé a mi mujer porque estaba borracho y la culpa es del alcohol. Y entonces parece ser que es un atenuante y lo dejan libre porque, perdón, uno tiene que hacerse responsable de sus actos independientemente del estado de conciencia en el que esté. Uno es, sobre todo si es mayor de edad, tiene que hacerte responsables. Y lo mantienes en el ámbito penal y además los pones a hacer rehabilitación forzosa. Y les exiges la abstinencia, ¿no? Y perdón, eso va en contra de sus derechos. Entonces, toda política ¿la para hacer... o los sometes a tratamiento? Claro, eso es lo que y les van a hacer los tribunales de drogas. Claro, los pones a tratamiento forzoso y les hacen antidoping. Y si es así, los vuelven a meter a la cárcel, como si consumir fuera delito, ¿no? Entonces, los tribunales de drogas no funcionan, ¿no? Mejor el modelo portugués, con las comisiones de disuasión. Bueno, en donde tratan a la gente, dice Juliao, el problema de la adicción no tiene tanto que ver con la sustancia bioquímica, sino con la situación personal, un trauma, un dolor que tengas. Y entonces dice, a esa persona mejor démosle amor y mejor reinsertémoslos en la sociedad. Y realmente le está funcionando. Por cierto, algo muy similar a lo que aquí en el gobierno de Lázaro Cárdenas se planteó en 1940. Muy similar a lo que están haciendo en Portugal con mucho éxito, 60 años, nada más que México tuvo que cambiar esa política por la presión norteamericana. La gente seguramente se pregunta si el objetivo, como justificó el presidente Peña, de hacer un giro en la lucha contra el narcotráfico es reducir la violencia, ¿nos garantiza lograr esa meta, la regulación de las drogas? Pues es un elemento. Obviamente la política prohibicionista es la que alimenta, la que inspira toda la estrategia de seguridad que se ha implementado y que ha tenido enormes costos, ¿no? en términos de, de la situación de derechos humanos. La iniciativa de Gil, del presidente del Senado, dice 1 millón de muertos en 10 años en América Latina. Y en México, bueno, en 3 años van más de 57,000. Bueno, 3 años, y si le sumas... Y de ahí para atrás, ¿cuántos fueron? Desde el Yo diría que 2006 hablan de 151,000 muertos a finales del año pasado. Sí, exacto, 26,000 desaparecidos. Y en Lancet... O sea, en México tendríamos cerca del 20% de las muertes por crimen. Y el pasado sexenio, 1,600,000 desplazados por la violencia. El sexenio pasado, dice Lancet, la revista prestigiada, ¿no? Entonces, números de escalofrío. Claro, mira, si la prohibición buscaba proteger a nuestros jóvenes, la verdad es que lo único que logró es que ahora nunca hayan corrido tanto riesgo y tanto peligro como en este momento. A ver, es decir, ha sido un fracaso monumental. Digamos que ese consenso se va abriendo, como prueba la cumbre hoy, de que el prohibicionismo es quizá una de las causas generadoras de la violencia. Ahora, la pregunta sigue vigente. ¿La regulación nos puede llevar a un mejor horizonte? Porque estoy pensando en un montón de organizaciones criminales que se dedican a muchas actividades delictivas, no solamente... Es un elemento fundamental, pero hay que tomar en cuenta que la violencia es multifactorial. O sea, tú tienes corrupción, graves problemas de corrupción, muchas regiones del país donde prácticamente el Estado está infiltrado por la criminalidad, no hay línea entre crimen y Estado.
Entonces, ese es un factor. Impunidad, tienes un grave, muy grave problema de impunidad. Tienes, obviamente esto tiene que ver con nuestro sistema de procuración y administración de justicia, que hay muchísimo que hacer ahí. Es decir, hay que atender muchos problemas, y eso sí sería atender de manera integral la situación en la que estamos. Tiene razón, Denise, la verdad. Es condición necesaria, pero no suficiente. Regular drogas y empezar con marihuana va a ayudar. ¿Por qué? Porque son tan fuertes como sus recursos, son tan poderosos como sus recursos. Entonces, lo que tú le quites de su venta legal ayuda. ¿Qué es lo que el resto debilita? Mira, se calculan, mira, desde el 66%, desde el 60% que llegó a decir Barry McCaffrey, hasta pasando a lo que dice el Belisario Domínguez, que es 25%, pasando por lo que llegó a decir el IMCO, 30%, o otros datos que han dado que son entre el 40 y 45% de los recursos que dan, no es un pellizquito, es bastante recurso. Por supuesto, lo que tiene que ir también es hacia el lavado de dinero, hacia la inteligencia financiera, es el punto, pero nada, ninguna rama le da al crimen lo que le da a la venta ilegal de drogas. Pues no, ha habido puros consensos aquí, pero quizá en la última pregunta va a haber discrepancias, me temo. Y es, ¿crees que después de este discurso, o este discurso tenga por efecto que se salga adelante, se destrabe o impulse, como le quieras llamar, la iniciativa, pues especialmente la que está en el Senado, del presidente del Senado, para regular el consumo con fines terapéuticos? Bueno, la iniciativa que está en el Senado va más para allá, digamos que es la enchilada completa, por eso yo la apoyo y la suscribo, es muy consecuente a las que presenté cuando fui diputado, entonces por consecuencia además tuve la oportunidad de participar un poco en su elaboración con el grupo redactor. Esa fue una alianza informal. Ajá, sí, claro, y me parece bien porque además que sea del PAN y que sea el presidente del Senado ayuda, pues, habla de cómo vamos creciendo. Ahora sí que bueno, la pregunta es una crítica en sí mismo eso a la política de Calderón. ¿O qué? Pero la pregunta clave es si Peña Nieto se va a poner a la derecha del PAN, ¿no? Y eso yo quisiera darle el beneficio de la duda. El jueves... O sea que tú estás optimista. Pues vamos a ver qué dice. Yo no quisiera descalificarlo a priori. Pero tú crees que eso apoya o no apoya. Mira, yo temo que pueda haber... Yo temo que haya simulación. O sea, que crees que un discurso sea afuera y otro dentro. Pero ya no hay, no existe la posibilidad. Mira, no quiero quitarle el beneficio de la duda. Que el jueves llegue y nos presente una buena propuesta de prevención, de reducción de daños, de atención a los usuarios problemáticos, de regulación medicinal, de descriminalización efectiva, y esa parece que ya la descartó, pero Congreso, me gustaría la regulación para uso personal, porque es lo que mandató la Corte, es lo que tiene la Corte, es decir, la consecuencia ética y política del fallo de la Suprema Corte debe ser regular para uso personal. Y yo no le puedo, yo no quiero decirle, yo no le quiero exigir al presidente menos de lo que dice nuestra Constitución. Él tiene que cumplir la Constitución, y ya interpretó la Suprema Corte que en el artículo primero está ese derecho. Perdón, Fer, ¿tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo en eso? Yo tengo mis dudas. O sea, no le das el beneficio de la duda, sino más bien tienes tus dudas. ¿Te fijas como aquí sí va a haber alguna diferencia? A partir del discurso de hoy yo tendría mis dudas. A partir del discurso de hoy yo tendría mis dudas. Pero pues vamos a ver qué pasa el jueves. O sea, lo viste corto para las necesidades, digamos, legislativas del país. Sí. Y si esa postura permeara finalmente en el Congreso, pues a lo mejor nos vamos a quedar muy cortos. O sale una ley, pero no la enchilada completa que dice Fernando, sino ojalá que no salga tirititito. Una probadita. Ojalá no salga tirititito. Lo vamos a ver el jueves. Sí creo que otros países fueron más contundentes que México en la crítica a la guerra contra las drogas, pero yo reconozco que siendo que el presidente ha dicho que no es su posición personal, que su posición personal es en contra, pues bueno, reconozco que sus críticas actúa más como jefe de Estado ahora. Sin embargo, vamos a verlo si se materializan en reformas concretas. Ahí sí creo que vamos a estar. Ahí todo el mundo tiene coincidencia. Peña Nieto se ha movido un poco de cómo estaba hace un año.
Muchas gracias a los dos, Denise González, muchas gracias. Responsable del programa de Derechos Humanos de la Ibero. Muchas gracias, Fernando Belauzarán. Un placer, ¿verdad? Un placer, qué buena discusión. Y Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.